Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mi enseñanza, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Este relato es de Juan capítulo 8, versículo 31 al 33. ¿Se puede conocer la verdad? ¿De qué nos hará libre? ¿Cómo podemos ser sus discípulos? Bienvenidos a Edificándonos. Soy César Morales y seguiremos con la serie de videos llamados Mis primeros pasos con la Biblia. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo revisar la lista de reproducción que he dejado en Facebook y también en YouTube. Así podrás seguir el hilo de los videos. Los judíos que escucharon a Jesús quedaron sumamente sorprendidos frente a la declaración de: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Hoy estamos bajo la era cristiana. Jesucristo es el punto central de toda la historia bíblica. Dios ahora nos habla por medio de Él, de Cristo. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cuál Hijo? Jesucristo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo, explicaba el escritor de los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 al 2. Una condición que señala Jesús para conocer la verdad es que hay que mantenerse fieles a sus enseñanzas. Es la única forma de ser reconocidos por Dios como discípulos del Señor. ¿Se puede conocer la verdad? Sí, se puede. Se puede conocer la verdad. Jesús afirma en este versículo que acabamos de leer que usted, que yo, que cualquier persona de este mundo puede conocer la verdad. Esta no es exclusiva de algunos. Dios es un Dios justo. Todos podemos llegar a conocer la verdad. Hay quienes afirman que nadie puede conocer la verdad. Otros que cada uno tiene su propia verdad. En cambio, Jesús nos dice que podemos conocer la verdad, la que es capaz de liberarnos a usted y a mí. Los oyentes judíos quedaron muy sorprendidos e incluso le argumentaron que ellos son descendientes de Abraham y que nunca habían sido esclavos de nadie. Dijeron en el verso 33, ¿cómo puedes decir que seremos liberados? Parece que se les había olvidado que Asiria los llevó cautivo y luego Babilonia, haciéndolos sus esclavos por muchos años. Pero volvamos a la historia. Volvamos a la pregunta. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? La respuesta de Jesús a esta pregunta se encuentra en el versículo siguiente, en el versículo 34. Dice así: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Los judíos hablaban de su condición como nación. Jesús se refería a su condición espiritual. Todo aquel que peca es esclavo del pecado. Al pecar nos hacemos esclavos. Está hablando de una esclavitud espiritual. El único poder que le puede liberar del pecado es la verdad de Dios. Todos tenemos una necesidad urgente de conocer la verdad,
para que ella nos libre del pecado. En Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 4, dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Alguno dirá, pero si yo no he pecado. Algunos más osados dirán, yo nunca he pecado. Sin embargo, el apóstol Pablo nos revela en la carta a los romanos que todos hemos pecado y por eso estamos privados de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Cuando uno transgrede la ley, por ejemplo, si usted en su auto o carro, depende cómo lo llame en su país donde nos está viendo de este video, se pasa una luz roja del semáforo y hay un policía que lo ve, le va a pasar una infracción, que finalmente va a tener que pagar una multa. Eso le va a significar un costo por haber infringido la ley. Con el pecado es lo mismo. Al infringir la ley de Dios, se debe pagar un costo. ¿Y cuál es ese costo? En Romanos capítulo 6, versículo 23, el apóstol dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Escuche con atención. La paga del pecado o costo del pecado es la muerte. No hay ninguna acción que podamos hacer por nuestros propios pecados. No hay medio que pague el costo de nuestros pecados. No existe riqueza en este mundo que pueda borrar un solo pecado que hemos cometido. Debemos pagar con nuestra muerte. Hasta aquí, la situación se torna muy complicada para el hombre. Está cuesta arriba, pero tranquilo. Como dice el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico. Jesús nos da una salida a nuestro problema. Cristo nos puede liberar del pecado. Sí, oyó bien, perfectamente bien. Cristo nos puede liberar del pecado, de nuestros pecados. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres, decía Juan en el capítulo 8, versículo 36. Antes, Jesús mencionó que la verdad es capaz de liberarnos. ¿Cuál verdad puede liberarnos? Es necesario hacernos esta pregunta. Esta pregunta es muy importante para poder ser libres. ¿Cuál verdad puede librarnos? El Evangelio, según San Juan, nos ayuda a responder esta pregunta en el capítulo 17, versículo 17. Dice así: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Fíjese bien lo que dice Jesús. Tu palabra es la verdad. O sea, la verdad que puede liberar al hombre es su palabra. Si la palabra de Dios, es decir, la Biblia, es la palabra de verdad y ella nos enseña que Dios es creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay, ¿es esto verdad? Piensa un momento. Sí, es verdad. Piense lo siguiente. Al creer que Dios creó los cielos y la tierra, ¿eso nos libera del pecado? No, no nos libera del pecado. Las Escrituras nos hablan de Moisés, quien guió al pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, abriendo las aguas por medio del poder de Dios. ¿Es eso verdad? Sí, es verdad. Pero ¿es esta la verdad que nos libera del pecado? No, no es esa la verdad que nos libera del pecado. Dios castigó a la humanidad con un diluvio. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Esta es la verdad que nos libra del pecado? No. Incluso Jesús hizo muchos milagros.
¿Es esta la verdad que nos libera del pecado? No, no es esa la verdad que nos libera del pecado. Entonces, ¿cuál es la verdad que nos libera del pecado? Esa verdad que es capaz de ponernos a cuenta con Dios. Lo veremos en el próximo video. No deje de verlo. Que el Señor les bendiga.